Hola amigos, un gusto saludarles una vez más. Un tiempo desaparecido por compromisos personales, pero la noticia nos obliga a seguir porque con los cambios que la administración Trump está haciendo en temas migratorios, hay cosas que hay que tocar para todos ustedes. En las últimas horas, un juez ha dado una excelente noticia para más de 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que llegaron con el parol humanitario. Y hoy, por primera vez en este espacio, porque siempre está conmigo en otros, pero al hablar del tema migratorio, me acompaña Negar Granado, abogado de inmigración, para conocer un poquito más el alcance de esta decisión y, por supuesto, todo lo que está pasando, porque no es solo el parol, es también el CBP One, aplicaciones para que te autodeportes, en fin, esto es una especie de huracán que no para, ¿no? Negar, gracias por Sí, acompañarme. gracias. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a tu gran audiencia de este canal. Eh, Sí. y que va creciendo, Orián. Esto no es de un día, esto es de un trabajo de todos los días. O Nunca sea, lo comparto con nadie, pero te voy a decir algo. Al ver tanta receptividad de la gente y curiosidad por el tema migratorio, me llevó a tocar estos temas porque siempre la gente está ávida de información y especialmente en este momento que hay muchos cambios. Y quiero comenzar con lo del parol, porque no es una cifra cualquiera, son más de 500.000 migrantes que ingresaron legalmente al país con esta opción que dio la administración, la anterior administración de Biden y que Trump quería finalizar, ¿no? Ya quiero, tenemos una quiero, decisión de la jueza. quiero partir de ahí para que la Ujú, gente por lo menos pueda tener un poquito de noción y no hay nada mejor que educarse. ujú, Cuando nosotros vemos que la manera de venir legal a los Estados Unidos es a través de un proceso de visas, las visas no prevén lo que son estos programas del parol humanitario, ni el CBP One, ni el Interim Parol, lo que significa que las personas que quieran venir a los Estados Unidos obligatoriamente tienen que procesar una visa. Las visas se dividen de acuerdo a la ley de inmigración tiene dos tipos visas de no inmigrante, que son para las personas que pueden venir por un tiempo determinado, por una misión determinada, un objetivo determinado, y una ujú. vez concluido regresar a su país de residencia, y las visas de inmigrante, que son las que permiten tomar este país como su país de residencia permanente. Ahora bien, para el febrero del año 2022, la administración del presidente Biden entendió que la crisis que se había generado por la invasión de Rusia a Ucrania iba a traer una migración desordenada Ujú, a la frontera de los Estados Unidos de ucranianos que estaban saliendo desesperados de esa situación que estaban viviendo en su país. Y creó el programa del parol humanitario. Ese parol ujú. humanitario como programa requiere que haya un sponsor, que haya un patrocinante que tenga estatus positivo en los Estados Unidos, que sea una persona que tenga o una visa de trabajo o un asilo pendiente, pero con un permiso de trabajo que haya declarado taxes, o un TPS, o un residente permanente o un ciudadano americano. Lo Ujú. dice el propio texto del parol humanitario, para que patrocinara Sí, a claro. estos beneficiarios Ujú, que inicialmente eran ucranianos para que vinieran de manera organizada ujú, legalmente a través del aeropuerto. ujú. Entonces, si nosotros partimos de ahí, debemos entender de que el parol humanitario no puede entenderse como una entrada ilegal a los Estados No, Unidos. no. Es un programa creado por los Estados Unidos Sí. que le permitía una entrada legal y ese beneficiario tenía que cumplir ciertas condiciones, estar en Ucrania, tener un pasaporte válido y vigente Ujú, y venir por condiciones humanitarias. ujú, Cuando nosotros vemos que ese programa de alguna u otra forma tuvo algún efecto positivo para la administración del presidente Biden, se extendió o se creó un programa inicialmente para venezolanos que después se extendió en el año 2023 para nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos. Lo que significa que solo 5 nacionales, solo 5 ucranianos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos ujú. son los beneficiarios de este programa del parol humanitario. Ahora bien, ese programa de parol humanitario le permitía a ese beneficiario venir por un periodo solo de 2 años. En ningún momento se estableció que iba a ser renovable o extendible, solo por un periodo de 2 años. Le permitía acceder a un permiso de trabajo, le Sí. permitía acceder a un Social Security y una vez concluido ese periodo de estadía de 2 años, si ese beneficiario no tenía cómo quedarse legalmente en los Estados Unidos, se recomienda o se recomendaba que Ujú. debería regresar a su país de residencia. Esto lo digo porque en el caso de los cubanos, como es una entrada legal, al año y un día por la ley de ajuste de estatus,
podían obtener su residencia permanente por claro. esa vía. En el caso de los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio del año 2023 con el programa del parol humanitario, pudieron acogerse al TPS, que es el estatus de protección temporal que operaba a favor de los venezolanos. Lamentablemente, contra o a favor de nicaragüenses, haitianos o ucranianos, no existían programas, no existían Mm, programas alternativos que le permitieran quedarse. De hecho, en la actualidad, la administración del presidente Trump, y lo voy a volver a decir y lo digo con mucha responsabilidad, no debe de personalizarse los programas. O sea, no fue el presidente Biden o el presidente Trump o fue el presidente Clinton o es el presidente Obama. No, son mm. los Estados Unidos. Hemos perdido la comunicación. Lo que significa que si el presidente Trump, Ujú. Ahora sí te tengo, se te perdió un ya, poquito se la perdió. comunicación. Sí, pero ahí Estamos. estás. Ahí estás. Ok, ¿Qué perdón. significa que el presidente Trump? Lo que significa que el presidente Trump, al revocarle la estadía legal a estos beneficiarios del parol, los estaba convirtiendo de alguna u otra forma en personas que tenían que salir de manera voluntaria en un periodo de 30 días. ¿Y por qué 30 días? Porque él revocó por una orden ejecutiva el 21 de marzo la estadía legal de estas personas que habían llegado con el parol humanitario. Ahora bien, el 24 de marzo entraba en vigencia esa orden ejecutiva y le daba hasta el 24 de abril para que Sí, las personas salieran de manera así voluntaria. es. Ahí hay otro error y quiero dejarlo muy claro. ¿Cuál fue No el hay error? una autodeportación, hay una salida voluntaria. Entendiendo de que la deportación es el acto administrativo mediante el cual no te permito entrar. Claro. Pero después de que yo te permití entrar, yo no te puedo deportar, yo te tengo que remover. Y Ok, el proceso de remoción requiere un proceso judicial, ok, ya no es administrativo. vale. Entonces, en el momento en que el beneficiario se desea salir, hace una salida voluntaria. Y esa salida voluntaria frenaría de alguna otra forma lo que es la remoción desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista de la administración. Quiero volver a decir y dejarlo muy claro que estas personas que en algún momento vieron su estadía irse, esfumarse por esta orden ejecutiva, hoy en día pueden tener un poco más de tranquilidad porque hay un juez, efectivamente, que eh, no fue que anuló la orden ejecutiva, que dejó sin efecto momentáneamente esa orden ejecutiva para que las Perfecto. personas que están en los Estados Unidos con el programa de parol humanitario, que estaban con todavía estadía legal en los Estados Unidos porque no se había vencido su estadía, Claro. pudieran continuar haciendo uso de su estadía legal, de su permiso de trabajo, y si no tenía otro mecanismo al momento de terminar su estadía legal, debe regresar a su país de residencia. Y ahí es donde entra el punto importante, ¿no? Perfecto, ya tenemos la buena noticia. Si yo ya entré con mi parol humanitario, tengo vigente mi permiso de trabajo, tengo vigente mi licencia, no ha cambiado nada, pero el tiempo corre para que se Efectivamente. venza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, muy buena pregunta, Orián, porque muchas de las personas que llegaron con el parol humanitario son personas que de alguna u otra forma tenían hijos ciudadanos americanos que estaban aquí y esa persona no había podido obtener la residencia. Entonces es una persona que pudiera de alguna u otra forma hacer un proceso de petición familiar y ajuste de estatus porque está en los Estados Unidos con un estatus legal. La ley de asilo, que no es una ley especial, es un capítulo de la ley de inmigración, establece que la persona puede aplicar a un asilo y que ese asilo sea considerado asilo afirmativo si lo hace antes de cumplir un año de haber ingresado, lo que significa que si las personas todavía no tienen un año de haber ingresado, son elegibles a un asilo afirmativo. Y adicional a eso, también pudiéramos tomar en cuenta que si la persona entró y es cubano y no ha cumplido el año y un día, porque tengo un caso de ellos, Ujú, de una persona ujú, que entró el 15 de julio del año 2024, ujú, todavía no ha cumplido el año y un día, al versele revocado su estadía legal, era una persona que quedaba como en un aire, en el aire, ujú. y hoy en día puede esperar al 16 de julio del año 2025 para poder aplicar a su ajuste de estatus cubano. Negar, fíjate, yo he escuchado a muchos colegas tuyos que hacen énfasis en la necesidad o la importancia de defender un asilo bien justificado, porque no es sencillo, no es sencillamente decir estoy perseguido, hay que sustentar de una manera fehaciente, muy clara, muy verdadera.
esto, ¿no? Pero yo creo que con el parol humanitario, por conocidos que he visto, por ejemplo, hay personas que yo me traje a mi abuela, por ejemplo, o yo me traje a mi mamá gracias al parol, pero mi mamá no tuvo ninguna actividad política. Estoy poniendo un ejemplo, pero cosas que he escuchado común y que creo que puede orientar a cualquier persona que pueda ver este material. Yo me traje a algún familiar que no tiene ningún tipo de actividad política fuerte para demostrar un asilo. Y allí se complica un poco la situación porque ¿cómo lo mantengo aquí? Efectivamente. De hecho, la persona tiene que ser muy Mm. responsable al momento de aplicar al asilo. Cuando yo hablo del asilo afirmativo, es ese asilo que se presentan por vía administrativa, donde debe ser resuelto ante un oficial de migración, no ante un juez de migración, y debe ser resuelto en una entrevista de miedo creíble. Ahora bien, cuando nosotros vemos las condiciones del parol y la propia planilla I-134A requería que el patrocinante indicara cuáles eran las situaciones humanitarias por las cuales esta persona está viniendo, efectivamente hay razones humanitarias que no son calificables para un asilo político. Pero de alguna u otra forma, en la propia aplicación del asilo político, existe la protección por la Convención contra la Tortura, que es la prohibición de remoción o de expulsión de los Estados Unidos. Entonces, si la única vía que yo tengo de aplicar es la vía del asilo, para que yo el día de mañana pueda ante un juez pedir que se me proteja ante la remoción o la deportación, porque si bien es cierto, no logro demostrar que soy perseguido político, que no califico al asilo porque no estoy dentro de ninguno de los 5 calificantes al asilo, pero que si de regresar a mi país puedo ser víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes o violación a derechos humanos, una de las formas de poder aplicar es a través de la planilla I-589, que es la planilla de asilo. Y ese asilo arranca inicialmente como un asilo afirmativo ante la unidad de asilo de USCIS, que si no demuestra esa persona fehacientemente, lo que acaba de decir tú, fehacientemente una Ujú. persecución política o no demuestra tener miedo creíble, va a ser referido a la Corte de Inmigración, pero ese juez está en la obligación de oír cuáles son las condiciones que esa persona pudiera tener de ser regresado y cuáles pudieran ser las condiciones de sus derechos humanos al ser regresado a su país. Y en ese momento poder darle una protección por la Convención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una alternativa que pueden tomar, pero siempre y cuando yo recomiendo que la gente se asesore, por ejemplo, con un abogado como Negar, que pueda poner en contexto porque cada historia es muy particular. Sobre ese tema de los asilos afirmativos o no, hemos visto muchos cambios en las últimas horas en temas migratorios, ¿no? Respecto a los asilos, ¿puedes hablarnos si hay algún tipo de cambios o alguna tendencia que tú veas que ahora se está aplicando? No sé si está ocurriendo algo, pero es importante para que la gente sepa en qué terreno estamos. Mira, voy a hablar un poco del caso de los venezolanos. Ok. Hay aproximadamente 3.700.000 casos en Corte de Inmigración. Pudieran haber actualmente aproximadamente 3 millones de casos en las oficinas de asilo. Qué bárbaro. Hablas de 3 millones de casos, que hemos perdido un poquito la conexión. Vamos a ver si en el momento la recuperamos. Sí, ahora sí, se cayó un poquito otra Sí, vez, pero nos ahora sí. quedamos en que hay más de 3 millones de casos. 3.700.000 en Corte de Inmigración Ujú. y 3 millones a nivel nacional en las oficinas de asilo de USCIS. ¿Ok? Ujú. Eso trae como consecuencia que hay un retardo significativo en lo que son las entrevistas de miedo creíble. La ley de inmigración, el manual de procedimiento de USCIS establece que una vez aplicada y hecha la notificación de que su asilo fue recibido, Ujú. esa persona debe someterse a una entrevista en un plazo no mayor a 21 días. Hoy en día eso no se cumple. 21 días para una entrevista de miedo creíble. Madre mía. También ese manual de procedimiento y esa ley de inmigración establece que si han transcurrido 150 días y usted no ha tenido la entrevista, le nace el derecho a pedir un permiso de trabajo. 150 días para los asilos afirmativos, 180 días para los asilos defensivos que están en corte de inmigración. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia que se está manejando hoy en día? Bueno, que están entrevistando actualmente a las personas que presentaron asilo en el año 2015. Son personas que entraron y tienen 10 años en los Estados Unidos viviendo. Tienen 10 años viviendo en los Estados Unidos y que no puede demostrar de que los actos de persecución que sufrió en el pasado
hayan continuado al presente o pudieran extenderse al futuro, lo que significa que pueden y logran demostrar un miedo creíble por situaciones vividas en el pasado, pero no pueden hoy en día mantener esas situaciones. En la actualidad, ¿qué es lo que he visto? Que a muchas personas no le niegan el asilo de una vez, después de la entrevista de miedo creíble, sino le llega una notificación de intento de negativa. Con qué finalidad? Con que esa persona actualice el caso de asilo, traiga nuevas pruebas, traiga de alguna u otra forma nuevas condiciones o nuevas condiciones que se viven en el país para ver cómo ese oficial pudiera aprobarle el asilo y de no conseguirlo, le va a remitir ese asilo a un juez de migración, Dios mío. que es lo que se llama un notice to appear. Se dice Una, muy fácil, pero es un tema. muy difícil. Y te debemos recordar que ya las actuaciones de USCIS no son apelables. Se pueden ejercer mociones desde el punto de vista administrativo para Ujú. que sea reabierto el caso o sea reconsiderado, pero lamentablemente no se puede hacer las apelaciones como se hacía antes, ante el Board of Appeal, o sea, el Board de Apelaciones de Inmigración. Entonces, ¿qué es lo que hace el oficial? Abre un proceso de remoción, pone a esta persona en una corte de inmigración y entonces volvemos a ver aumentado las cifras de asilos en las cortes de inmigración. Importante la gente que se oriente, se informe, porque en este momento, como comenzamos hablando del paro humanitario, ya el tiempo está corriendo y hay que buscar una alternativa para permanecer en el país, porque se puede vencer en cualquier momento su estatus de protección temporal, su paro humanitario, perdón. Y entonces es importante en este momento la asesoría. Si alguna persona que pueda ver esta información que has dado, ¿dónde te pueden contactar para Sí. que expongan su caso y no pierdan tiempo? Que para mí no se puede, no se recupera además. No solamente eso, sino que esto es un respiro. O sea, no hemos ganado una batalla. Sí. Ayer aparecía una persona dando una noticia de que, wow, tremenda noticia, sí, muy buena por el momento, pero no nos podemos quedar con eso. Hay que hacer cualquier proceso que nos permita legalizarnos en los Estados Unidos a través del teléfono 239-486-3100. Lo repito, 239-486-3100. 486-3100. O a través de mi correo que es negargranado sin s arroba granadodávila.com. Negar Granado sin S, arroba Granadodávila.com. Granado también sin granadodávila.com. s. Ok, 239-486. 3100. 3100 Ajá. 3100 repito, 239-486-3100 para que usted no pierda tiempo y por supuesto tome cartas en el asunto. No me gustaría despedir sin que me explique, porque me quedo aquí, la diferencia entre un asilo afirmativo y el defensivo. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál No, es la situación que enfrenta? Ninguno de los dos, ¿verdad? ninguno de los dos son fáciles, los dos No. son sumamente difíciles, pero entendiendo lo que sería la complejidad de un proceso administrativo y la complejidad de un proceso judicial, las personas que entraron legalmente a los Estados Unidos y Ujú, que no tienen un año todavía de haber ingresado, son las personas que califican a un asilo afirmativo ujú, en las oficinas de asilo desde el punto de vista vale. administrativo. ¿Ok? Las personas que entraron con el CBP-1, muy importante, Orián, las Ujú, personas que entraron con el CBP-1 o que entraron rompiendo la condición de frontera, no tenían un pasaporte, no tenían una entrada, una autorización de viaje, como fue el paro humanitario, sino ujú, que entraron a través de esa aplicación que se llamó CBP-1 y que le dio una entrevista o una cita para una entrevista medio creíble en frontera. Y ese oficial le permitió entrar. Esas personas son sujetas solo al asilo defensivo. ¿Y por qué se llama defensivo? Y ahí quiero partir. ujú, Porque es controvertido. El juez no es parte en el proceso. El ujú. juez no es parte. El juez tiene que resolver la controversia entre el aplicante de asilo y el Estado que va a ejercer unos cargos producto de nada más y nada menos de haber roto la condición. Me hablaste de los que entraron por un CBP-1, pero también hay gente que se entregó, que entró de manera irregular, se entregó y lo dejaron en libertad. Hay un grupo de personas que a través de este éxodo que vivimos Pausados. en ¿Aló? Estados ¿Aló? Unidos, que vivimos en ¿Aló? Estados Unidos, este éxodo, hay un grupo de personas, te preguntaba, que ingresó de manera irregular, que se entregó a la policía, a las autoridades y procedió a ser Ajá. liberada. Ellos también tienen un asilo defensivo. Ellos son las principales que tienen un asilo defensivo. También existe la posibilidad de convertir un asilo afirmativo en un asilo defensivo.
¿Y cuándo se presenta esa posibilidad? Cuando la persona entra legalmente y transcurre más de un año sin haber presentado el asilo. Cuando la persona presenta el asilo afirmativo y no le aprueban el asilo en sede administrativa y lo refieren a la corte. Y entonces se convierte ese asilo afirmativo en un asilo defensivo. Perfecto, de todas formas vamos a seguir comunicándonos porque esto va cambiando todo el tiempo. Negar Granado y el teléfono es 239-486-3100. Así que gracias por el tiempo y por supuesto Gracias a mantenemos el ti. contacto. Un placer Claro y que sí, para mí un placer acompañarte. no, igualmente, ojalá esto sirva para muchas personas. Dejen sus preguntas si las tienen y vamos navegando en estas olas movedizas que siguen siendo el tema migratorio, entre otros, aquí en Estados Unidos. Gracias. Gracias, feliz tarde. Igual.